Gracias. Gracias a todos. Hablamos de coloides. El vino es una dispersión coloidal, contiene coloides y compuestos cuyas propiedades dependen de las dimensiones. Las principales clases están constituidas por proteínas, polisacáridos, así como de agregados de compuestos polifenólicos. Las dispersiones coloidales pueden mantenerse estables y el vino resultar límpido o bien formar agregados, por lo cual tenemos turbiedad en el vino y la eventual sucesiva formación de precipitados. Hablaremos de los coloides de los vinos tintos. Los problemas de agregación coloidal representan un gran problema, puesto que con la precipitación de los coloides también podemos observar pérdida de color, de materia de sustancia que da el color. Este es uno de los principales efectos negativos que pretendemos evitar. Los fenómenos coloidales son, sin embargo, muy complejos y conocidos solo parcialmente, tanto los fenómenos como los agregados coloidales, así como se encuentran en el vino. Esto porque el estudio de los fenómenos es de por sí complejo y también por el hecho de que los instrumentos y las herramientas analíticas todavía son limitadas. Recientemente se han dado pasos adelante, tenemos algunas herramientas que nos permiten analizar la estructura coloidal tal como se encuentra en el vino, pero los estudios se encuentran en una fase inicial. El interés de la fase de la estructura coloidal con los trabajos científicos también atañen a los aspectos sensoriales, específicamente la astringencia. En lo que atañe a los agregados de compuestos polifenólicos, nosotros conocemos algunas informaciones acerca de las modalidades de formación de los agregados. Sabemos, por ejemplo, que estos agregados tienden a formarse con mayor o menor facilidad en función de las características cualitativas de la naturaleza de las moléculas, sobre todo en lo que atañen a los flavanoles. Hemos visto cómo esta capacidad de autoagregación está ligada a la composición, en particular a la presencia de galoilatos. Por el contrario, los flavanes, que son los así llamados taninos condensados constituidos por cadenas, tienen la tendencia a dar agregados y esta tendencia está ligada a factores tales como el peso molecular. Parece que existe un incremento de autoagregación conforme aumenta la dimensión de las moléculas de polifenoles, hasta un máximo de 8 unidades de peso molecular. Después se observa una reducción de esta tendencia a la agregación. Por lo tanto, el proceso de agregación consiste en la formación de partículas cada vez más grandes que otorgan turbiedad y, conforme aumentan las dimensiones, tenemos precipitado. Otros factores que intervienen en los compuestos de polifenoles son la concentración. Mayor concentración, y lo veremos en los resultados, cuanto más polifenoles tenemos, más estabilidad tenemos. También el volumen de alcohol, las características, pasando de grados alcohólicos bajos a valores muy elevados, hasta 20 grados, vemos que la estabilidad de los agregados aumenta y la solubilidad de los agregados también aumenta. Por el contrario, la fuerza iónica del medio tienden a desestabilizar la estructura coloidal. Claramente los estudios atañen a los taninos así llamados nativos, los de la uva. Sin embargo, a lo largo de la vinificación y de la conservación existen o se forman otros taninos por reacciones de oxidación, es decir, polímeros, así como compuestos que derivan de la relación entre antocianos y taninos.
o de la relación con antocianos y otros compuestos. Por lo tanto, la estructura, la complejidad de estas reacciones lleva a la formación de otros compuestos que participan en la constitución de dichos agregados. Fundamentalmente, las fuerzas que favorecen la agregación son fuerzas de tipo hidrofóbico. Generalmente, la hidrofilia de las moléculas tiende a estabilizar los coloides porque generan fuerzas de repulsión por las cuales no se forman estos agregados. Otros coloides son las sustancias proteicas, las proteínas que son más abundantes en los vinos blancos y causan estabilidad en los blancos. En el caso de los vinos tintos se ha visto recientemente cómo estas proteínas tienden a agregarse con los taninos, dando agregados bastante voluminosos, por lo cual las proteínas en los vinos tintos están ligadas a los taninos. El otro grupo de coloides son los polisacáridos. Ya se han mencionado a lo largo de la mañana, los polisacáridos son hidrófilos, es decir, que tienden a estabilizar las estructuras coloidales naturales del vino. Naturalmente, la eficacia es variable según su naturaleza. Tenemos polisacáridos de la uva, polisacáridos de la levadura, las manoproteínas, y su capacidad estabilizadora está ligada a la capacidad de disponerse externamente a los coloides presentes en el vino, interactuando de forma hidrofílica con las moléculas de agua, permiten una repulsión hidrofílica, es decir, una estabilización de los coloides. Recientemente han habido estudios que han verificado las características coloidales de los compuestos coloidales presentes en los vinos y se ha visto como algunas estructuras están constituidas interiormente por proteínas ligadas a los polifenoles envueltas por proteínas. Serían estas estructuras que podéis ver aquí en el punto B, que son más complejas, más pequeñas, más compactas. Después también se ha detectado la presencia de polímeros más grandes entre taninos y manoproteínas y se encuentran en el exterior. Volviendo al discurso del vino, el problema para el enólogo es el de la estabilidad coloidal, es decir, saber prever cuál será la estabilidad de la estructura coloidal, saber también si a lo largo del tiempo puede crear precipitados. Actualmente los métodos son bastante empíricos y estriban en el uso de las bajas temperaturas. Si tengo que enfriar el vino, pues dejo el vino a -4, 5 grados durante unos días para verificar si este vino pues me da un aumento de la turbiedad por medio de un turbidímetro u otros métodos. El método que hemos utilizado prevé la conservación de los vinos a 4 o 5 grados durante 48 horas. Después medimos la turbiedad del vino y la comparamos con la muestra inicial. Si el incremento supera las 2 unidades, evaluamos que el vino empieza a ser inestable, cada vez más inestable con respecto a las precipitaciones coloidales. Esto porque el frío favorece los agregados entre coloides mediante enlaces hidrofóbicos. Se favorece, por lo tanto, las interacciones hidrofóbicas entre moléculas. Se verifica, por lo tanto, si con el frío se da una desestabilización de los coloides. ¿Cómo hacemos para estabilizar los coloides? Tenemos dos herramientas, o bien eliminamos una porción de la fracción coloidal en el vino, eliminar con coadyuvantes proteínas o taninos, o bien añadiendo, es decir, con aditivos, moléculas que pueden estabilizar la estructura coloidal. De ahí los polisacáridos. La prueba que hemos llevado a cabo la hemos hecho en 2 vinos tintos
muy distintos, entre ellos dos vinos italianos, el Barbera por un lado y el Montepulciano de Abruzzo por el otro, que fueron sometidos a estas pruebas 4 o 5 meses después de la fermentación alcohólica. Una vez completada la fermentación maleoláctica y después de su estabilización sin el uso del frío, en un caso con electrodiálisis y en el segundo caso con resinas de intercambio. Podéis ver en esta diapositiva su composición. Sucesivamente hemos comparado 8 distintos aditivos y 8 distintos coadyuvantes, y 4 distintos aditivos. Estos son los productos que hemos utilizado, desde la bentonita hasta la gelatina en caliente y en frío, el quitosan y demás en las modalidades aquí presentadas. Los aditivos han sido una goma, 2 manoproteínas y un polímero natural de origen polisacarídico. Lo encontráis en los datos. En lo que atañe al Barbera, al vino Barbera, esto es lo que hemos podido observar. Aquí podéis ver los datos que se refieren. No sé por qué se ha vuelto loco el puntero. Bueno, aquí vemos los datos, que son 3 diagramas de distintos colores, 3 columnas. El primero se refiere al análisis llevado a cabo después de los tratamientos con coadyuvantes, el segundo después de 6 meses y el tercero después de 12 meses. Este es el dato de la turbidez del vino. Todos los vinos se han mantenido límpidos, con excepción del vino tratado con carboxicelulosa, que es turbio, no enseguida, sino se puede ver un enturbiamiento después de 6 meses de conservación. En botella, estos son los resultados que se refieren al test de estabilidad coloidal. Aquí podemos ver que de todos los coadyuvantes utilizados, inmediatamente después del embotellado, el resultado más interesante lo tenemos con la bentonita sódica. En los controles después de 6 y 12 meses vemos resultados interesantes con otros coadyuvantes como gelatina soluble en caliente y el otro tipo de bentonita, la cálcica. El resultado más estable en el tiempo es el de la bentonita sódica. El segundo test preveía una conservación durante 24 horas y 7 días a una temperatura de 40 grados, simulando un calentamiento que ocurre, por ejemplo, durante el transporte, después del embotellado. Después, mediante un baño termostatado a 20 grados, hemos tratado los vinos y hemos verificado cuáles han sido los resultados. Aquí en los gráficos podemos ver la variación en cuanto a la turbiedad antes y después del tratamiento. Por un lado tenemos los controles efectuados después de 24 horas y por el otro, a la derecha, después de 7 días. Vemos, por lo tanto, como después de un día, pocos son los vinos que se enturbian, mientras que después de 7 días, todos los casos manifiestan turbiedad. Interesante es notar cómo la bentonita sódica también en este caso ha dado resultados interesantes controlando la turbiedad. Este es el resultado a los 6 meses, un resultado que confirma y valida la observación anterior. En cuanto a los coadyuvantes que eliminan o quitan algo, lo podemos ver aquí en lo que atañe a las bentonitas sódicas. Tenemos un dato del 7% en referencia a los antocianos inferiores
fueron las exportaciones en lo que atañe a los antocianos. En lo que atañe a los aditivos, hemos repetido la misma prueba. Esta vez podemos ver que la turbiedad de los vinos es muy baja. No hemos tenido grandes diferencias. En este caso, sometidos al test de estabilidad coloidal, podemos ver que el tratamiento con resultados más interesantes que pudo estabilizar el vino fue únicamente el segundo tipo de manoproteína. Sobre las manoproteínas hablará más detenidamente la doctora Manara. Hemos vuelto a repetir el test y el resultado más interesante nos lo da una vez más la manoproteína. En este caso también las manoproteínas han dado buenos resultados. Un resultado interesante también se obtiene con el polímero polisacarídico. Y esto nos puede recordar discursos de hace años cuando se estudiaba la pasteurización en caliente y se decía que tenía un efecto estabilizador, según nuestros otros estudios anteriores. En este caso, el polímero de polisacáridos, que no había dado resultados interesantes en la prueba de estabilización en frío, ha dado resultados interesantes. Quizás después del calentamiento, estos polisacáridos pueden tener otra estructura, otra conformación y, por ende, tener una mayor eficacia con respecto a la conformación de los coloides, y este resultado se confirma con el control sucesivo. Repetimos la prueba en vino tinto, mucho más rico en antocianos, en compuestos polifenólicos, y en este caso voy a ir más rápido porque los resultados no fueron tan interesantes. Este es el dato relativo a la turbidez. Este es el dato del test de estabilización en frío. Aquí no hemos observado con ningún coadyuvante la posibilidad de llegar a una estabilización correcta de los vinos. La bentonita sódica, así como la gelatina soluble en caliente, han dado resultados buenos, pero muy lejos de ser satisfactorios. Otra cosa que podemos observar es que desde el punto de vista de la estabilidad con altas temperaturas, podemos ver que después de un día los vinos se mantenían estables. Después de 7 días de conservación a 40 grados, en cambio, todos tienen un incremento en cuanto al grado de turbiedad. Sin embargo, este Montepulciano, después de calentamiento, seguía resultando límpido. Estos son los datos que atañen a la eliminación de la fracción antociánica de los vinos después del tratamiento, y este es el dato sobre la eficacia de los aditivos. En este caso también podemos ver cómo los aditivos han tenido un efecto de ligero incremento de la turbiedad, y sin embargo los valores son todavía razonables. No hemos tenido ningún incremento significativo de turbiedad. Añadir estos aditivos no ha determinado en ningún caso unos niveles de estabilidad coloidal adecuados. Lo interesante es que después de la prueba de choque, del ensayo al choque, vemos cómo después de 7 días los aditivos han dado vinos con una turbiedad más baja con respecto al punto de partida. Es decir, que el delta tiene un valor negativo después de 7 días. La presencia de aditivos ha mejorado estas condiciones de estabilidad. Llegamos a las conclusiones. Hemos puesto a prueba 2 productos diferentes en cuanto a la estabilidad coloidal.
Para el primer producto podemos dar pues un consejo sobre los productos que han dado los mejores resultados. Entre los coadyuvantes, la bentonita sódica y una tipología de manoproteína, en el caso de los aditivos, naturalmente está confirmado el efecto desestabilizante de la carboximetilcelulosa, efecto no inmediato, sino a lo largo de la conservación sobre el color. Este aditivo lo utilizamos con un objetivo preciso, puesto que en los resultados de los estudios se ha puesto de manifiesto una reducción en el color, nosotros hemos pensado utilizarla como coadyuvante, como una molécula que pudiese eliminar una parte, una fracción del compuesto para llegar a un vino más estable. Sin embargo, esto no se ha dado, entonces no tiene una acción que pueda ser utilizada a nivel sustractivo. En el caso del Montepulciano d'Abruzzo, en cambio, hemos podido ver que en el caso de los aditivos, la gelatina soluble en caliente, la bentonita sódica, tienen un efecto mejorador relativo. La manoproteína 2 y un polímero polisacarídico tienen una relativa eficacia, sin embargo, no hemos podido resolver el problema. Hay que considerar que nosotros hemos trabajado con vinos con casi 800 miligramos de antocianos, 3,5 gramos de compuestos polifenólicos, es decir, que también hay que considerar la tipología de producto. En mi premisa os decía que la estructura coloidal está muy influenciada por la cantidad de estas moléculas que representan también un índice de calidad del vino. En los vinos tintos de elevada calidad, un tratamiento de tipo sustractivo es menos aconsejable con respecto a un tratamiento aditivo. Sin embargo, hay que estudiar y analizar muy bien el aspecto de las dosis para llegar a una estructura coloidal mucho más compleja. Muchas gracias por su atención.